Dios les bendiga. Buenas tardes. Para mí un privilegio estar acá en la casa de mi pastor Jorge Martínez. Reciban un cordial saludo de mi pastor Joel López, mi pastora Loida de López. Y quisiera darle un saludo a todo el equipo ministerial que he tenido la oportunidad de conocer en los lanzamientos que hemos tenido bajo la cobertura del pastor Jorge Martínez. Para mí es un privilegio súper grande. La verdad, cuando yo fui lanzado nunca me imaginé que iba a estar predicando la palabra de Dios como Dios hoy me usa, como tengo el privilegio de enviar su palabra. Creo que una de las cosas que me ha ayudado muchísimo es haber visto el instrumento que Dios usó para enseñarme. Pude haber tomado una opción con respecto al pastor Jorge Martínez, creer que es un instrumento de Dios para bendecir mi vida y que fue una bendición para esa temporada, o creer que es un hombre de Dios y valorar lo que sale de sus labios. Ha sido para mí una gran bendición el poder asumir como hijo de Dios prácticamente como esa paternidad, porque como yo le he dicho a mi pastor, él también es mi padre espiritual, y eso ha hecho en mi vida, ha permitido que yo vaya evolucionando mucho más allá, y creo que no tuviese la oportunidad de estar aquí de no haber sido por eso, de no haber sido por creer que el pastor Jorge Martínez es una persona que me bendice, ha sido de bendición a mi familia, ha sido de bendición a nuestra iglesia, y es una clave importantísima que yo he decidido abrazar, y cada vez que le doy el valor a esa paternidad espiritual, Dios me bendice más. De manera que ustedes son unos privilegiados en tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, tan usados por Dios, y que en mi casa espiritual, Centro de Esperanza, se le tiene un gran valor. Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dios y a nuestros pastores acá presentes. Bueno, el tema que tengo para hoy es un tema que he titulado Uno que cambió la historia. Uno que cambió la historia. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Tal vez esta versión es una versión de lenguaje actual. Puede sonar un poco distinta a la Reina Valera, pero es una palabra que ministró mi vida por una pregunta que hizo mi hijo. Mi hijo me hizo esta pregunta: papá, ¿Venezuela siempre fue así? ¿Cómo era la Venezuela de antes? Entonces yo me tardé en preguntarle y comencé a comentarle lo que viví yo como un ciudadano de este país, ¿no? Y comencé a contestarle, pero después, orando al Señor, Dios me guió a esta palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ezequías tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reino duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abid, del primer año de su reinado, escucha, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo, y les dijo: escúchenme con atención, es urgente. Mira lo imperativo, es urgente. Dile al que está a tu lado: es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados, y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Escúchenme con atención. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor.
Por eso Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, voy a repetirlo, pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que le adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. La palabra de Dios es bendita y damos gracias, Señor, por tu hermosa fidelidad, porque entendemos en nuestro espíritu, Señor, que para ti, Dios de la gloria, no existe una casualidad, sino que existen escenarios creados por ti para bendecir nuestras vidas. Los que estamos en este lugar y aún aquellos que nos ven a través de la internet, Dios mío, disponemos nuestro corazón para que lo puedas escribir tal cual como dijo el apóstol Pablo, no con pluma ni bolígrafo, Señor, sino que lo puedas hacer con tu Espíritu Santo. Que salgamos de este lugar, Señor, empoderados en tu Espíritu para ser uno que marque la historia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Él está en este lugar. Vamos a tomar asiento. Bueno, Dios tiene muchas maneras de hablar. Todo depende de cómo nosotros podamos permitirle a Dios que nos hable, cómo nosotros podamos decirle, tener la capacidad de comprender que venir a la casa de Dios es venir a escuchar la palabra de Dios. En una oportunidad, estando en el metro de Caracas, hubo un apagón, 4 de la tarde. Usted sabe cómo se pone los trenes a esa hora, eso es una locura. Bueno, hubo un apagón. En medio del apagón yo digo, Dios mío, y el calor y la gente. Entonces se escuchaba como la gente como con ganas de protestar, pero no protestaba. Entonces por ahí se comenzó a escuchar, esto se lo llevó quien lo trajo, esto no sirve, ¿te acuerdas del metro antes? Mira cómo era aquello, mira cómo era lo otro. Entonces se comenzó como una ola, comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y en ese momento viene a mi mente una frase. Y la frase era, la frase era la siguiente: este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y yo me quedé pensando, este es un buen momento y todo apagado, para hablar del amor de Dios. Bueno, por segundos comienzo a imaginarme a mí, a yo, predicando, diciendo, este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y me quedé pensando, señores usuarios, buenas tardes, Dios les bendiga. Este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y cuando me imaginé haciéndolo, yo dije, no, ya va, íbamos bien. Ok. Entonces me vuelvo a agarrar de mi y vuelvo a pensar, señores usuarios, buenas tardes, este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y yo digo, vale, ¿y qué pasaría? Y me quedo ahí, este es un buen momento. No. Y yo dije, por mis labios pronuncié, no, un arocha no, así no, en otro escenario. Bueno, cuando yo dije eso, no pasaron 20 segundos. Se hizo como más silencio. Y al final del vagón, un anciano se levantó y dijo, señores usuarios, buenas tardes. Este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y yo comencé a decir, Señor, perdóname, porque eso tenía que haberlo hecho yo. Pero lo que importante es lo que Dios me ministró. Daniel Arocha, a lo mejor tú lo viste como algo que te causaba risa o no te viste nunca haciendo eso. Déjame decirte que en este vagón hay una persona que necesita hablar del amor de Dios, necesita escuchar del amor de Dios. Y para que tú sepas que yo tengo gente en todo lugar, porque yo puedo hacer que las piedras hablen. Mi palabra se lleva a cabo y la persona a la cual yo tenía predestinada a recibir esa bendición la lleva, tú quieras o no quieras, mi palabra se va con esa persona. Y comencé a comprender y a pedirle al Señor que me sensibilizara para aprender a escuchar su voz. Porque hay escenarios, hermanos, que crea nuestro Dios para que
más allá de que nosotros podamos ser instrumentos, lo que más a Dios les importa son las almas. Por eso encontramos tanta lucha en establecer el reino de Dios. Entonces, esta palabra es una palabra que ministró mi espíritu a través de mi hijo. ¿Cómo era la Venezuela de antes? Entonces yo me hice esa pregunta, ¿cómo es que las cosas siempre fueron así? ¿Dónde está esto en la palabra de Dios? El texto que acabamos de leer es un texto que encierra precisamente este tipo de preguntas. Yo voy a leer textualmente lo que escribí. Cuando un país está en crisis, cuando es notable el deterioro de una familia, cuando hermanos que no se hablan entre sí, cuando padres no le hablan a sus hijos por alguna diferencia, cuando un matrimonio está en trámites de separación, cuando una persona está siendo destruida por vicios, cigarrillos, alcohol. No sé si usted se ha preguntado si siempre fue así. Por un momento en que pensamos, ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento pasó? Cuando hacemos esta pregunta, nuestra mente comienza a recordar, y de seguro la respuesta es: no siempre fue así. No siempre fue así. Algo, o en algún momento de nuestra vida, algo se dejó de hacer que provocó ese desastre. Cuando leemos el segundo libro de Crónicas, nos damos cuenta que es decadente y que denota rebelión contra Dios. Y cuando una nación se aparta de Dios, trae maldición que va a repercutir de manera directa en las diferentes áreas. En el caso de Judá, trajo muerte, cautiverio, pobreza, desolación, guerra, y todo porque un rey caprichoso había decidido apartar su corazón de la voz de Dios. El rey Ezequías es uno de los pocos que la Escritura menciona como uno que hizo lo recto delante de Dios. Esa rectitud lo centró en la restauración, en volver el corazón de un pueblo a Dios. De su misión podemos aprender mucho, y tal vez, ¿por qué no sentirnos desafiados? Desafiado a ser instrumentos de Dios para esta época, para este tiempo y en esta nación. Y cuando digo sentirnos desafiados, quiero abarcar a la iglesia. Y no digo a la iglesia que tal vez en un momento tenga que ver los mares abrirse o personas caminando sobre las aguas. Hablo de una iglesia empoderada en el espíritu, con el pleno entendimiento, la convicción, el ímpetu y el denuedo para creer que nosotros somos la sal de la tierra. Que donde está un hijo de Dios tiene que brillar, no brillar debajo de la cama como decía nuestro Señor Jesucristo, sino puesto en alto para que alumbre a todos. Creo que la iglesia de Cristo es la que debe brillar más que nunca en esta nación, y que es el escenario que ha diseñado nuestro Dios para que nosotros, los hijos de Dios, podamos brillar, para que la gloria y la honra siempre sean dadas a Él. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, Ezequías marcó una gran diferencia. Creo que la virtud de Ezequías consistió en reconocer que él, su generación, sus antepasados habían obrado mal, y al llenar la casa de Dios de inmundicia. Ese es el primer punto, reconocer. Uno que marca la historia tiene que reconocer que apartado de Dios nada podemos hacer. Que en Dios, mira lo que dice el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Quién está diciendo eso? David, un hombre como tú y como yo. Ahora la diferencia es que este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Escogido David para grandes cosas? Sí, claro que sí. Pero un hombre que estaba en la carne igual que tú y yo, y que tal vez tuvo que batallar. Y en esas batallas él encontró una equivocación, encontró un error, cometió ese error. Y en medio de esa dificultad, David elevó una oración al cielo: Padre, yo contra ti he pecado. Perdona mis pecados, no apartes de mí tu Santo Espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes quién habla eso? Alguien que entiende y reconoce que en su propia humanidad necesitamos de Dios.
Porque vamos a estar propensos como hijos de Dios mientras estemos en la carne, por mucha verdad revelada que tengamos encima, estando en esta tierra, que valga la pena mencionar. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo menor que los ángeles, pero nos entronizó en la obra de su creación. De manera que es un privilegio que como seres humanos no entendamos que no somos una casualidad, sino que somos hombres y mujeres de propósitos establecidos en la tierra que ya Dios creó. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, Dios ha prefijado el tiempo, el orden y los límites de donde habíamos de habitar. El reconocer que Él es Dios es algo que a Dios le agrada, le contenta el poder. Nosotros reconocer que estamos en este cuerpo, somos escogidos por Dios para grandes cosas, pero dentro de este cuerpo nosotros tenemos muchos ataques que tenemos que estar atentos, y siempre el reconocer que lo necesitamos va a ser una puerta que siempre va a permanecer abierta para nosotros entrar a ese trono de la gracia. Amén. Recuerda Zaqueo, como un hombre de mediana estatura, y quiso ver quién era ese Jesús, el Mesías, y se subió a ese árbol para estar encima. La sorpresa que ahí Jesús lo miró. Como que en los tiempos que Dios tiene específicos para cada uno de nosotros no existe lugar donde escondernos, porque hoy estás aquí porque Dios pudo propiciar este encuentro, ese escenario con esa persona que te predicó la palabra de Dios. No existe ninguna casualidad. En Dios siempre existe un propósito. Y ese propósito, el hecho que tú estás aquí, ese propósito es porque algo de grandeza tienes en tu corazón, que a lo mejor no es muy importante para muchos, pero para Dios es algo tan grande que puede marcar la historia para este tiempo. Y está dentro de ti. Está dentro de ti. Entonces, Zaqueo tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Y qué hacía? Muchos lo criticaban, claro, lo criticaban. El asunto es que el maestro, en medio de las críticas, estaba presente. Y eso es lo que más importa. Muchos de nosotros nos van a criticar, más tal vez de lo que ya nos han criticado. Lo que tenemos que cerciorarnos como hijos de Dios es que siempre nosotros estamos y permanecemos en Cristo, porque apartados de Él nada podemos hacer. Porque Él es la única fuente en la cual nosotros podemos encontrar esa conexión para tener vida y vida en abundancia. Y el resultado de este encuentro de Zaqueo con Cristo fue que este hombre reconoció, y ese reconocimiento fue lo que hizo que nuestro maestro pronunciara esas palabras que tanto nos llenan: hoy ha venido la salvación a este hogar. Eso somos nosotros, cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vivo en nosotros, moviéndose, haciendo la obra del Señor, que cada día nos comprometemos más y más para que se establezca el reino de Dios. Eso es lo que hace el Señor, porque nosotros no lo vemos, muchas de las cosas no lo estamos viendo, pero déjame decirte que mientras tú estás de rodillas, tus hijos te están viendo. Mientras tú estás de rodillas, a lo mejor el esposo no está convertido, pero te está viendo de rodillas. Y sabes que, y quiero decirte algo, Dios es especialista en crear escenarios. El día en que ese hombre, el día que ese hijo tenga que reconocer a un Dios, va a reconocer al Dios en el cual tú te arrodillas, porque es el Dios en el cual Él ha visto que tú has puesto el corazón, ha visto que tú has puesto el denuedo, ha visto que has puesto el ímpetu, y es la fe en el creer que Él va a hacer cosas grandes, y Él va a creer en eso. Mira, a veces yo me he preguntado, y creo que cada uno de nosotros conocemos al Señor y podemos caminar con Cristo, y nosotros emprendemos el viaje a la salvación, que es lo que más le importa a nuestro Dios. Resulta que antes de Cristo teníamos una vida, y cuando estamos en los caminos del Señor, a veces miramos a esa vida y traemos recuerdos. Hay personas, familiares, que nos conocieron en esa vida pasada, pero ya nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, y hay personas que te siguen tratando como que si tú eres el mismo hombre viejo, como que si tú eres la misma mujer antes de Cristo. Mira, cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros estamos llenos de pecado, de inmundicia, y pasamos de muerte a vida cuando lo recibimos.
Y a veces yo me imagino como alguien que tiene una piedra y lanza una piedra hacia un ventanal. Resulta que este hombre o esta persona tiró la piedra al ventanal. Cuando la piedra va de camino, esta persona conoce a Cristo. Esta persona entiende la verdad. Se le revela en el Espíritu lo que significa él delante de Dios y lo que significa para los hombres en la tierra. Ahora este hombre camina con esa revelación. Mi pregunta es, ¿la piedra se cayó o siguió su curso? La piedra sigue su curso. Porque todos tuvimos, tal vez antes de llegar a Cristo, una vida pasada que no nos llena de honra, no nos gusta. Pero bueno, esa fue la vida que tal vez escogimos, o por nuestra propia ignorancia, porque no recibimos la palabra de Dios, o porque deliberadamente decidimos no seguir a Cristo. Esa piedra sigue su curso. Lo que te quiero decir es que tenemos al Señor con nosotros, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestra vida pasada, ellas van a estar ahí. Ahora, pero qué distinto es que el Espíritu de Dios te capacita para dos cosas. Número uno, para poder tener el carácter y enfrentar las consecuencias de eso que hiciste cuando no tenías a Cristo. Entonces te vas a parar en el Espíritu y puedes dar explicación, porque el Espíritu te guiará a toda verdad. Sobre todo tener la autoridad en Cristo para que se sujete lo que tenga que sujetarse, para que el Espíritu de Dios sea hablándole al espíritu de aquello que te quiera avergonzar. Y lo otro es que aunque la piedra haya llegado allá, cuando tú lanzaste la piedra, tú eras ignorante, no tenías conocimiento de la palabra de Dios, no tenías la dirección del Espíritu, no tenías quien te predicara, no tenías a tu alrededor algo que te dijera cuál era la dirección que necesitas tener. No existía para ti una palabra. Yo soy, mi palabra es lumbrera a tus caminos, lámpara a tus pies. No tenías esa dirección. Pero ya lanzaste la piedra. La diferencia está que aunque hayas lanzado la piedra, el Espíritu Santo está contigo. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que aunque te hayas equivocado, abogado tenemos. ¿Sabes qué? Eso significa que aunque tú te hayas equivocado cuando no tenías a Cristo, el Espíritu de Dios va contigo e irá contigo delante de ti como poderoso gigante, dando testimonio de que tú le perteneces a Dios y que antes tal vez no tenías quien te defendiera, pero que a partir desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón, las cosas cambiaron. Dile al que está a tu lado, las cosas cambiaron. Todo por reconocer a Dios. Para este tiempo nosotros tenemos que reconocer que necesitamos tener a Dios. Número 2, dice la palabra de Dios en el versículo 12: Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Al reconocer nuestras fallas, se nos revela cuál es la puerta que hemos cerrado y que necesariamente debemos restaurar. Esto significa que cuando nosotros estamos reconociendo que en este cuerpo nosotros nos equivocamos, entonces a nosotros se nos revela que yo puedo entrar al trono de la gracia porque yo le pertenezco a Dios, porque mi vida le pertenece a Dios. Porque si yo me equivoco, y aunque no me equivoque, yo sé que toda mi vida le pertenece a Dios. Entonces lo segundo que va a ocurrir es que yo voy a comenzar a creer que Dios siempre tiene una puerta abierta para mi vida. Que Dios siempre va a tener una puerta, escúchame bien. Una puerta que aunque muchos no las vean, el Señor se va a encargar de mostrártela a ti, porque el propósito grande no lo tiene el que está a tu lado, el propósito lo tienes tú. Esa semilla la tienes tú. Por eso es que muchas veces tú estás parado y estás viendo cosas que los demás nadie puede ver. Estás observando grandeza que nadie puede ver y lo estás viendo en momentos difíciles donde nadie las puede ver, pero tú la estás viendo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay una semilla de grandeza que aunque los demás no las vean, eso es tuya. Eso es tuyo. ¿Qué hace el Señor? Bueno, la palabra de Dios dice que Él ha prefijado el orden, los tiempos y los límites de donde habíamos o de nosotros debemos de habitar. Es decir, que Dios conoce dónde nacemos, dónde nos desarrollamos y dónde hemos de
volver a la tierra. Tiene nuestro tiempo totalmente perfectamente calculado. Yo soy de los que cree que mientras yo no tenía al Señor, yo tenía que hacer muchas cosas para obtener bendiciones de Dios, para tener la dirección y para que las cosas fueran o fluyeran bien a mi favor. Ahora, cuando recibo al Señor, entonces yo comienzo a tener la dirección. Y puede ser que antes de Cristo yo tuve una vida, como llaman, pérdida de tiempo, perdí mucho tiempo, pero yo recibí al Señor. Y para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Y para el Señor Él puede hacer en un chasquido y darte todo lo que tú necesitas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este cuando tú conoces al Señor, ya tú tienes un tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, como estás conectado y conectada a la fuente, entonces tú comienzas a caminar con Cristo. Y el caminar con Cristo, entonces Dios te crea temporadas. Di conmigo, temporadas. Dentro de esas temporadas creadas por Dios, no por el hombre, creadas por Dios, porque tú estás conectado a la fuente, estás entendiendo que dentro de ti hay un propósito. Entonces, como ya tú sabes que Dios sabe que dentro de ti hay un propósito, entonces hay un pacto entre ustedes dos. Entonces ya tú sabes que Dios sabe que dentro de ti hay un propósito. Entonces tú estás caminando con ese entendimiento. ¿Sabes lo que hace Dios? Dentro de ese tiempo que ya tiene asignado para ti, Él va creando temporadas. En las temporadas son aquellas que Dios, escenarios que Dios crea para comenzar a darte lo que necesitas para Él verte ya culminado. Lo que te estoy diciendo es que yo creo que en esta Venezuela actual es una temporada de Dios a nuestras vidas, donde todo lo que necesitemos, si estamos y permanecemos conectados a la fuente, entonces si necesitas finanzas para seguir adelante, las finanzas van a llegar a ti. Oh, es que necesitas fortaleza. Escúchame, Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no las tiene. Necesitas dirección, clama a mí, yo responderé. Entonces comienzas a creer en que tu temporada ha llegado. Comienzas a ver de donde muchos ven crisis, escasez, ruina. Tú comienzas a ver oportunidades. Y te voy a decir algo, y te van a decir loco y te van a decir loca. Bueno, que te digan loco y loca. ¿Sabes una cosa? Yo prefiero que me digan loco y loco y estar rendido a los pies de Cristo y tener todo lo que necesito, y que en este lugar yo pueda decir: Señor, he acabado la obra. Que ser aquí, sí, me parece que soy un loco. Eso es lo que hace Dios. Escucha, para Dios, aquí dice la palabra de Dios que Ezequías le llamó la atención que hayan cerrado las puertas del templo. Y a mí me gusta esto, escucha, porque yo creo que Dios tiene puertas dentro de esas temporadas, como dije ahorita. Y para Dios es muy sencillo poner una puerta delante de ti. Él pone la puerta y tú la abres y ojo, y cualquiera la puede abrir. En las temporadas Dios no tiene puertas, tiene compuertas. ¿Cómo es eso, compuertas? Mira, las compuertas requieren de un equipo de ingeniería. Requiere de un personal que programe la compuerta, que programe la apertura de la compuerta. Cuando nosotros vemos la represa del Guri, cuando vemos la represa que está allá en Puerto Ordaz, no me acuerdo el nombre. Bueno, esas compuertas programadas con anticipación, se dice dentro de un mes a las 3 de la tarde se abrirá la compuerta, y la compuerta abre 10 centímetros. Y usted ve la llovizna, una cosa que separa a metros de ese monumento, y a ti te cae agua, te salpica agua, y solamente está abierta 10 centímetros. Porque las compuertas no las puede abrir nadie, pero alguien las programó. Si yo tengo que decirte algo en este día, vengo a decirte que para esta casa hay una programación celestial
que puede ser que no sea el tiempo de otro, escucha, o a lo mejor piensa que no es tu tiempo, pero como es tu temporada y Dios sabe que tú necesitas para esta temporada que se cumpla tu propósito, entonces Dios programa con puertas, que no es una puerta, sino que es algo que requiere de una programación donde no va a entrar lo que tú crees, porque ahí es donde falla nuestra matemática y nuestra lógica, sino que comienza a entrar la sobreabundancia de Dios. Vengo a decirte, prepárate, porque soy de los que cree. Si quieres aplaude después de esto que te voy a soltar. Soy de los que cree, sobre todo en el mundo, se piensa que como ya estamos en noviembre, todo lo que iba a pasar ya pasó. Diga conmigo, Mikiti. Mira, para los hijos de Dios, en este, ojalá la recibas en el Espíritu, lo que queda de días de este año, vas a ver tu milagro. Lo que queda de días para el cumplimiento de este año, tú vas a ver lo que no viste a lo largo de todo este año. Puede ser que para muchos no, puede ser que no, pero cuando tú te determinas a creer que Dios tiene una programación para tu vida, entonces tú sales a la calle así: Dios mío, gracias, porque sé que mi bendición viene de camino. Mira, y no solo es eso, sino que a lo mejor vas a ver al vecino que Dios lo bendice primero. Pero tú sabes lo que hace una persona que sabe que está en una temporada de Dios. Dice, si la bendición alcanzó al que está a mi lado, el próximo soy yo. Dile al que está a tu lado, el próximo soy yo. Dile, el próximo soy yo. Dios crea temporadas. Dice el versículo, y esto es importante y quiero decirlo también. Mira, cuando Dios crea esas temporadas y abre esas compuertas, lo que más a Dios le importa, escucha esto, iglesia, lo que más a Dios le importa es que dentro de esas bendiciones que vamos a recibir, la bendición no sea mayor al Dios de la bendición. Que la bendición no sea más grande. Tú no honres más a la bendición que a Dios. Porque el Dios, cuando tú comienzas a reconocer, ¿verdad? Entiendes que dentro de ti existe un tiempo, y dentro de ese tiempo Dios establece temporadas, y que para ti no hay una puerta sino una compuerta. Tú siempre vas a ser una persona agradecida, porque en tus propias fuerzas nada de lo que vas a ver lo verías si no tuvieses un Dios como yo. Me agrado, aquí tengo predicadores del pastor Jorge Martínez, y mi vida la afectó mi hermana, ¿cómo? Marisol. No tiene idea, porque yo la veía predicar y yo decía, Dios mío. Y bueno, y fui recibiendo ministración con la palabra que ella predicaba. Usted me pregunta, ¿usted se veía predicando así? No. Pero yo entiendo que era mi temporada en ese momento. Y dentro de esa temporada, entonces ella usó a un instrumento de Dios. Hoy cuando me veo predicando en las naciones, acompañando a mi pastor, que le tocan conferencias a él, pero él me suelta las conferencias a mí, yo tengo que valorar el instrumento que Dios usa. Tú comienzas a caminar creyendo que Dios está poniendo bendiciones a tu alrededor, al cual siempre, lo único que Dios busca es que siempre recordemos que Él tiene la gloria y toda la honra de todo lo que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Todo lo que vamos a vivir, desde tus hijos, tu casa, tu empresa, todo se lo debemos a Él, para la gloria y honra de su santo nombre. Dice el versículo 6. Apagaron las lámparas. La lámpara es tipo de avivamiento, de Espíritu Santo. Es tipo de presencia o de manifestación del poder de Dios. Mira, ¿recuerdan la historia de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas? Bueno, esa historia es una alegoría que el maestro nos dejó en la palabra, de 10 vírgenes que venían a ser en un matrimonio como las damas de honor. Eso consistía en que el novio debía buscar a la novia. El novio llegaba donde estaban las vírgenes, 5 de un lado, 5 de otro. Entonces, como ellas tenían sus lamparitas y como no había alumbrado eléctrico, entonces ellas servían
de lumbrera a los caminos del novio. Ellas iban alumbrándole el camino hasta donde está la novia. El novio tocaba la puerta de la novia, el cortejo, ella salía, la tomaba de la mano y la llevaban al altar, al lugar donde se iban a casar. Ese era el trabajo de esas mujeres, de esas damas de honor. Ahora, Jesús lo que quiso decir ahí, o nos dijo en su palabra, que 5 de ellas tenían sus vasijas llenas y 5 tenían sus lámparas encendidas, la prudente. Ahora, las insensatas tenían sus lámparas encendidas, pero no tenían aceite en su vasija, o se le terminó el aceite de su vasija. Ellas no recargaron el aceite de su vasija. Mira, la lámpara es tipo de espíritu, de presencia del Señor. Y la vasija es tipo de alma. La vasija debe estar llena del aceite de la unción de Cristo, para que cuando tu lámpara comience a enfrentar situaciones adversas, tú puedas tener el aceite para poder recargar. El asunto es que, según lo que nos dice Cristo, es que estas vasijas, que es tipo de alma, estaban vacías, no tenían el aceite de la unción. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si la vasija es tipo de alma, en el alma se encuentran las emociones. En el momento que enfrentes una adversidad, la lámpara, que es la presencia de Dios, va a ser confrontada con el reino de las tinieblas, y tu tarea es buscar del aceite de la unción y llenar la lámpara para volver a encenderla. El asunto es que cuando la vasija está vacía, entonces lo que queda es el alma, es lo que a nosotros nos mueve, donde están nuestros sentimientos. Y si eso está vacío, no tiene palabra de Dios, entonces tú vas a comenzar a hablar lo que el mundo dice, porque no tienes el aceite de la unción del maestro. Vas entonces a poner a preocuparte porque no tienes cómo pagar el colegio de tu hijo, porque tal vez tu alacena está vacía, porque tienes deudas, porque tienes conflictos, porque no ves salida en esta ciudad. Es muy diferente a que tú puedas tener tu lámpara que se enfrenta a momentos difíciles, de dificultades, de palabras contrarias a tu fe. Porque válgame Dios lo duro que es enfrentarse a la calle sin tener una palabra de Dios. Pero qué distinto es. Porque la fe te reta a creer donde nadie está creyendo y la lámpara está encendida. Pero mientras esto solo tiene las emociones, ella va a comenzar a apagar, porque tú no has logrado lo que estás viendo, tú no has logrado lo que quieres, porque entonces ahora te preocupas cuando antes no te preocupabas. Qué distinto es cuando sales a la calle, y antes de ir a la calle tú vas al altar, y en el altar sacas tu vasija, que es el alma, que es donde está tu corazón, que es donde están tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, tu vida como hijo de Dios en esta tierra. Y comienzas a llenarla con el aceite. Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Tú comienzas a llenarla con el aceite de la unción, de la promesa que Dios te dio a ti. Y entonces tú comienzas a degustarla en tu mente. Pero cuando menos te das cuenta, de tu mente pasa a la vista. Aunque no lo vean los demás, tú comienzas a verlo. ¿Sabes lo que pasa? De tu mente a tu vista, y de tu vista a tu boca. Y cuando está en tu boca, tú comienzas a decretar lo que nadie está viendo, lo que nadie está creyendo. Y que te digan, loco, pero de tu labios sale palabra profética de Dios. Comienzas a decretar en el vecino de la izquierda y de la derecha. Tal vez no tenga aceite ni harina, pero en mi casa no escasea ni la harina ni el aceite. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios plantada en esta tierra para ver la manifestación sobrenatural de Dios en mi vida. Se convierte en un estilo de vida para ti. Entonces la gente que no te veía creer comienza a ver, oye, verdaderamente como que este varón como que lo cambiaron los evangélicos eso. Y dígame, esta hermanita, esta no era la que para que digan lo que le dé la gana, mi hermano, mi hermana. Cuando usted tiene al Señor, usted está seguro que a usted nada le va a faltar, que sus hijos están en las manos de Dios, y que se levante quien se quiera levantar. Sobre usted hay una palabra profética, y esa palabra se cumple cada vez que nosotros vamos al altar, porque salimos llenos y empoderados del Espíritu para ver, hablar y decir y creer lo que el mundo no entiende, pero que ya Dios te lo dijo a ti. Amén. Versículo 6
Dice la palabra de Dios: y dejaron de quemar incienso. Incienso es tipo de oración. Mira lo que dice el Salmo 141: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 ángeles vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo no conocía al Señor. Yo era músico profesional. Trabajaba con varios artistas de acá de Caracas. Entonces, en una de esas giras, coincidía muchísimo con un baterista también profesional. Y de repente ese muchacho yo más nunca lo vi, que somos contemporáneos, más nunca lo vi. Y yo, ¿qué le habrá pasado a Luis? Luis Chacón se llama él. ¿Qué le habrá sucedido a él? Bueno, el asunto fue que yo no lo vi más. Por ahí me llegó una voz que me dijo: mira, Luis Chacón se metió evangélico. Y yo dije, ¿qué? No puede ser, vale, si ese se la pasaba con nosotros. ¿Y cómo se va a perder esto? Decía yo. ¿Cómo se va a perder esto? Mire, bueno, que siga él con su mundo y yo con mi mundo, comencé a decir yo. Bueno, resulta que yo recibo al Señor y comienzo a caminar con Cristo. Y un día me llega un mail a mi bandeja, a mi correo, y yo reviso y dice: te invito a mi matrimonio, Daniel Arocha. Y comienza a decir: será el día tal, en el lugar tal, y todo así. Bueno, resulta que yo ese día estuve haciendo muchas diligencias, muchas. Y cuando yo dije culminé de trabajar el día, veo que estoy frente a una notaría. Miren cómo Dios hace las cosas. Frente a una notaría. Y veo la notaría y digo: wow, ¿por qué me llama tanto la atención? Y me llegó, ¡pum!, el matrimonio de Luis. Wow, y hoy es, y la hora, todo perfecto, todo estaba. Y yo frente a la notaría. Y yo voy paso a la notaría. Mire, yo vengo para un matrimonio, Luis Chacón. Sí, él está por el final, allá al final. Y yo pasé al final, y cuando lo veo a lo lejos, bueno, estaba rodeado con un evangélico, todo Biblia en mano, espada en mano, mujeres, falda, y ahí estaban con sus manos levantadas. Y yo dije: Dios mío, es verdad, evangélico. Entonces yo decía: es uno de los nuestros, pensaba. Y yo tenía dije acá, un pececito. ¿Ustedes saben qué? Entonces estoy llegando y él se me acerca y me dice: Daniel, Dios te bendiga, viniste. Y yo, cuando salió de sus labios, yo no podía creerlo, porque yo lo que conocía de él era una persona que no podía pronunciar ese Dios te bendiga, en su vida lo pudiera haber pronunciado. Pero me llenó tanto de satisfacción ver cómo Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Ver las maravillas que Dios puede hacer, cómo Dios te puede tratar, cómo Dios te puede moldear, cómo Dios te puede hacer a su imagen. Y ese muchacho me dice a mí: Dios te bendiga, Daniel, viniste. Y yo: sí, Luis, vine. Pero yo toda esta atónito en cómo él me hablaba. Bueno, lo cierto es que él baja la mirada y me ve el dije. Y él comienza a llorar. Y yo veo que comenzaba a apretarse los labios, así. Comenzó a llorar y no había manera de parar sus lágrimas. Entonces yo digo: Dios mío, ¿será que hice algo malo? Y yo trataba de verme así: Señor, ¿será que esto es otra denominación? Que yo tengo que usar algo diferente. Y no. Yo le dije: Luis, me convertí al Señor. Y ese muchacho se agarró así la cara y volteó donde estaban todos los evangélicos a su alrededor con las manos levantadas. Le dijo: mis hermanos, él es Daniel Arocha, la persona por la cual
ayunamos y oramos tantas semanas convertido a Cristo. ¿Sabes quién hace eso? ¿Sabes quién hace eso? Alguien que tiene el amor de Dios en su vida. Alguien que se preocupa por lo que Dios ama. Yo nunca le dije a nadie, Señor, que oren por mí. Pero cuando alguien tiene el poder de la oración con entendimiento, sabe que puede lograr esas cosas. Entonces todos esos hermanos comenzaron a abrazarme y a gozarme. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué yo no tengo esa revelación? Yo estaba nuevo convertido y yo decía, pero ¿por qué yo no tengo esto? ¿Cómo esta gente oró por mí? Y entonces yo llegué aquí, pero yo siento que oro y yo pareciera que estuviera hablando solo. Y le dije al Señor un día, Dios mío, yo no sé cómo hace la gente en la iglesia para orar. Ellos oran de una vez espectacular. Yo no puedo orar así. No sé cómo oran. Ellos se paran, Padre de la gloria. Y es lo único que se me queda, le decía yo. Padre de la gloria, qué grande eres. No puedo orar como ellos oran. Y entonces estoy aquí hablando contigo y trato de hacerlo como allá. Y entonces siento que estoy aquí, termino cansado y siento que tú no me escuchas. Siento que no, parece que hay algo que no está. Mira lo que es Dios. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a Dios. Entonces yo comencé, me llegó una idea. Mira el Espíritu de Dios. Me llegó una idea y yo dije, ajá, vamos a comenzar a hacerla. Yo voy a poner una silla aquí. Y yo voy a hacer que tú estás en esa silla. Y yo voy a agarrar otra silla y me voy a sentar como si tú estuvieses escuchándome, como si tú estuvieses en esa silla. Y comencé el primer día. Buenas noches, Jesús. Gracias por darme la oportunidad. No, vale. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder conversar contigo. A ver qué te digo. A ver. Bueno, gracias. Y la primera noche no dije nada. Yo le dije, te voy a leer una palabra de Dios. Y comencé y saqué la palabra. Dice la palabra, esto lo dijiste tú, mira. Y comencé a decir eso. Esa noche yo le dije, Dios mío. Le dije, Jesús, mañana nos vemos a las 8 de la noche. Con la silla ahí. Entonces en la mañana yo me desperté, limpié el cuarto, barrí, pasé coleto, yo vivía solo. Entonces yo limpié el cuarto y la sillita ahí. Esta noche tenemos una cita. Y salí a hacer todas mis cosas de trabajo durante todo el día. Claro que me salieron muchas cosas que hacer, pero yo decía, no, a esa hora no puedo. ¿Por qué? Que tienen que... Bueno, no, tengo un compromiso muy grande. Yo no quería decirle a mis amigos inconversos que yo tenía una cita con Jesucristo, porque me iban a decir que estaba loco. Pero yo decía, bueno, no, es que tengo algo tengo algo importantísimo que hacer. Bueno, el asunto es que acomodaba todo, me salían muchísimas cosas que hacer, pero a las 8 de la noche, 7:55, yo le decía a Jesús, son las 7:55, todavía es la hora. Vamos a conversar. Mira, gracias por lo que hice hoy. Yo comencé en las mañanas a anotar algunos versículos que tenía yo que decirle a Jesús. Y entonces yo le dije, esta mañana anoté este versículo. Quisiera aprendérmelo de memoria, pero también te lo quiero leer a ti. Y comencé todos los días a tener una relación con Él. Yo no sabía que me estaba relacionando con Jesús. No sabía qué era lo que estaba pasando. Solamente le estaba dedicando un tiempo a Jesucristo durante todo el día de mi vida. Yo agarraba 1 hora, 2 horitas. Cuando vine a ver, recuerdo una noche haber estado, eran 3 de la mañana. Tenía 5 Biblias en mi cama de diferentes versiones, unos libros y un cuaderno. Y cuando yo dije así, Dios mío, me estoy volviendo, con razón dicen que los evangélicos se vuelven locos. Me estoy volviendo loco. Mira, vamos a hacer algo, Jesús. Ya yo sé que, mira, yo te amo, te lo he dicho, ya yo sé, pero me estoy volviendo loco. Cerré las Biblias, cerré los... Mira, me voy a dormir, apagué la luz y le dije, sí, te amo, pero voy a dormir. A la semana siguiente, Dios creando los escenarios y las temporadas. Estoy frente a mi iglesia y me agarra un tráfico tremendo. Y yo digo, pero esta cola, ¿qué hago aquí? Y volteo así, mira, estoy frente a mi iglesia. Y había un servicio, un ayuno de mujeres. Y yo dije, ese es para mujeres, pero bueno, para estar parado aquí, dije yo,
Prefiero, capaz me dejen entrar, voy a probar. Mira cómo Dios hace los escenarios, y me meto al servicio. Pura mujer, y me senté por allá al final, así. Me arrodillé. Y arrodilladito ahí comencé a darle gracias, Señor, a tener una relación con Dios, como lo estaba haciendo en mi casa. Ahora me lo estaba llevando a todo lugar. ¿Sabes lo que hizo mi pastora? Que yo no la conocía mucho. Sabía que era mi pastora. Yo decía la pastora, porque yo no la consideraba para ese entonces como alguien espiritualmente para guiarme en mi vida. Y la pastora llega y conmigo, mira, llámame a aquel varón que está, llámelo así. Y me puso ahí enfrente. Cuando estoy ahí enfrente me dice, mire hermano, así le dice el Señor, yo sé de dónde te saqué y yo sé a dónde te estoy llevando. Yo voy a hacer algo grande contigo. Y yo, ajá, amén. Ajá, ajá. Y ese me queda mirando. Y yo, y ella, y yo, Mira hermano, así le dice el Señor. Aquella noche que usted dijo que estaba gastando su noche, que estaba gastando su tiempo, esa noche estaba yo sentado junto a usted. El tiempo que nosotros tenemos en oración dentro de la casa de Dios, en tu casa, es un tiempo que si tú tienes el corazón para creer que Jesús está en este lugar, entonces yo le estaría dando un aplauso al Señor, porque no soy yo quien te está diciendo esto, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está usándome como instrumento para predicar su palabra, para que tú salgas de este lugar empoderado en el Espíritu, para que cuando se te pare alguien allá enfrente tú puedas decir, yo fui a tener un servicio y un culto, a rendirle cultos a mi Señor, aquel que me dio la libertad. Amén. Versículo 6 dice la palabra del Señor. 7. Y no, pero están dentro del mismo 6. Y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Ofrenda es tipo de adoración. Adoración es derramar tu ser delante de Dios. Cuando entiendes que todo lo que tú eres, con los defectos, cuando entiendes que ni los ángeles tienen la autoridad para estar en este lugar, o Dios le dio la oportunidad al hombre para estar en este lugar, bueno, a ti se te desarrollan esto. Mira, Ezequías, oye, pido al Señor que esto ministre tu vida, porque esto es lo que cambia. Ezequías tuvo un padre que se llamaba bueno, ya te voy a decir cómo se llamaba él. El asunto es que él tenía su papá, Azarías creo que era. Bueno, su papá, dice la palabra que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Todo lo malo. Él fue quien cerró las puertas del templo. Él sacó todo lo que era del templo y lo vendió y lo regaló, lo botó. Él, el papá de Ezequías, levantó una idolatría tan grande en esa nación, en Judá, que dice la palabra de Dios que en cada esquina había un ídolo de Baal, para que la gente se desviara de los caminos de Dios. Eso fue lo que hizo el papá de Ezequías. Ahora, qué tremendo Ezequías, porque tú sabes que el hijo hace lo que ve al padre hacer. ¿Cómo es que Ezequías fue diferente? ¿Sabes por qué él fue diferente? Porque buscó más que a su papá lo que Dios estaba diciendo que él iba a hacer. Y aquí quiero decir algo con responsabilidad. Hay muchos padres que si no estamos metidos con el Señor, si no se está metido con el Señor, si no se tiene un altar en casa, nosotros podemos darle dirección a nuestros hijos que no es lo que Dios está diciendo. ¿Tú sabes la cantidad de jóvenes que están emigrando de esta nación? Porque los padres están pensando que es mejor en otro país para su futuro que en este. Donde tenemos que ser responsables como iglesia.
o como hijos de Dios, como sacerdotes de un hogar, es ir a la presencia de Dios y pedir dirección para tu hijo. Y entonces así tú poder tener la plena seguridad que quien está llamando a tu hijo no es Jesucristo, y no eres tú que los estás mandando para allá sin dirección. Porque te voy a decir algo, no es que el hijo se vaya y Dios lo va a abandonar. Así no funciona Dios. Él sigue siendo hijo de Dios, y él va a estar aquí, y aquí Dios lo va a bendecir. Lo va a bendecir. El asunto es que es muy diferente cuando él se viene y aquí Dios lo bendice, o cuando él está aquí y Dios le dice: de tierras lejanas yo te he llamado. Porque él se va con la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo, quiero que lo recibas en el espíritu. El mismo Dios que te ha sostenido hasta ahora es el mismo Dios que te sostendrá. Es el mismo Dios que pase lo que pase te dará la fortaleza para seguir adelante. Es el mismo Dios que te va a seguir proveyendo en esta nación. Lo que te quiero decir en esta tarde es que no des otro paso sin la dirección del Señor. No te muevas si tienes familia detrás de ti, porque detrás de ti vienen generaciones que van a ver lo que un día alguien se levantó a creerle a Dios y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, porque esperó en su dirección, y en esa dirección Dios le abrió puertas. Escúchame, el mismo Dios que te ha sostenido hasta ahora, pase lo que pase en esta nación, es el mismo Dios que abrirá pozos delante de ti. Y cuando te estoy diciendo que abrirá pozos delante de ti, no te estoy diciendo que tú tienes que correr a un pozo. No, lo que te estoy diciendo es que la bendición y la promesa está dentro de ti, y que todo lugar donde tú estés, allí estará un pozo, y en ese pozo no escaseará ni la harina, ni el aceite, ni las finanzas, ni la provisión, ni el amor a tu familia, ni el amor de Dios hacia tus hijos, porque hay un pacto y hay una palabra dentro de ti. No es la tierra, es el hombre que pisa la tierra. Si quieres, recibe esta palabra en tu espíritu, porque yo creo que, como te dije, dentro de cada uno de nosotros hay una semilla de grandeza que nadie la ve, pero que cuando Dios te dice que tú eres, entonces tú tienes que encargarte de regar esa matica, de echarle agua, de encargarte de darle de los frutos de esa matica a tu hermano que está a tu lado, de tu hermano que lo necesita. Esa matica va a hacer que crezca otro árbol, y ese otro árbol va a comenzar a dar frutos. Cuando vengas a ver, tú estás cumpliendo un propósito divino en esta tierra que nada ni nadie va a poder terminar, nada ni nadie va a poder levantarse en contra de lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo. Amén. Dice, bueno, entonces cortas con esas maldiciones generacionales, porque pasa por encima. Tú te conviertes en alguien que cortas con lo que tal vez tu pasado. No significa que si tu pasado, toda tu familia tomó aguardiente, tú tengas que ser de los que toman aguardiente. No tiene que ser que como toda tu familia tuvieron embarazos precoces, entonces también de tu familia en adelante siguen. ¿Sabes una cosa? Una vez que Dios te escoge, se corta toda maldición generacional. En ti son nuevas hechas todas las cosas. Nuevas todas las cosas son hechas. Entonces significa que si había maldición, de ti en adelante tiene que haber bendición. Si había escasez, entonces tiene que haber prosperidad. Si todo estaba torcido, entonces se tiene que enderezar. Esa es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Lo que tenemos que estar seguros es si nosotros estamos siendo predestinados por Dios para marcar la diferencia. ¿Dónde la vamos a marcar? ¿Cómo la vamos a marcar? ¿Y quiénes van a estar a nuestro lado para marcarla? Todo lo que logró Ezequías lo hizo porque lo hizo con todo su corazón, con una entrega completa. Pensó fervientemente en el Señor, hizo algo por resolver los problemas y no solo lamentarse. Fue perseverante, dependió de Dios en oración para recibir ayuda y fortaleza. Mira, esta historia culmina con Ezequías reformando toda una sociedad. No sea que yo le estoy aquí hablando a personas que van a reformar esta nación. Yo no lo sé, pero esta es una palabra que transforma corazones. Esta es una palabra que quien se apodera de ella es una persona que sale por esta puerta totalmente distinto. ¿Sabes por qué?
porque se sienten en el espíritu que Dios los escogió para grandes cosas. Mira cómo termina esto, mira cómo termina. En el versículo 20, Dios escuchó la oración de Ezequías y perdonó a esa gente. Y por 7 días, en un ambiente de mucha alegría. ¿Cómo no se van a alegrar? ¿Cómo no te vas a alegrar al ver caer la idolatría en esta nación? ¿Cómo no te vas a alegrar a ver a todo palero, macumbero, santero, hechicero, brujo caer rendidos a los pies de Cristo? ¿Cómo no te vas a alegrar? ¿Cómo no te vas a alegrar cuando el presidente de esta nación pueda decir: el único Dios de esta nación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios? Jesucristo, que está a tu lado, y dile: Jesucristo es el Señor de Venezuela. ¿Cómo no te vas a alegrar? Cada día participaban de la comida, presentaban ofrendas para pedir el perdón de sus pecados y le daban gracias a Dios. Por su parte, los sacerdotes, sus ayudantes, alababan a Dios, acompañados por sus instrumentos musicales.